Iniciamos grabación y compartimos pantalla. Perfecto. Bueno, espero que ahora ya se vea. Sí, correcto, muy bien. Bueno, pues si ya se escucha bien y se ve bien, perfecto, vamos a seguir con nuestros seminarios, nuestro ciclo de seminarios. Mi nombre es José Manuel Lluc, soy uno más dentro del soporte técnico en CIPE Ingenieros. Mi misión el día de hoy pues es dar e impartir este seminario, aparte de, bueno, pues dar soporte técnico a los usuarios de CIPE. Como decíamos al principio, hoy nos vamos a encargar de ver cómo se introduce, cómo es el proceso de una nave industrial, cómo se introduce en una nave industrial y cómo se calcula. Seguiremos el ejemplo paso a paso y vamos a partir del generador de pórticos. Ayer vimos cómo se podía introducir un pórtico, una estructura sencilla, se podía hacer un cálculo, una comprobación. Vimos las herramientas básicas para manejarnos con el programa, entender lo que es un nudo, lo que es vinculación exterior, interior, el manejo de cargas y los materiales. Hoy vamos a utilizar un asistente para generar las cargas de viento, fundamentalmente en una nave industrial. Para eso vamos a iniciar el programa generador de pórticos, que lo tienen en el menú de estructuras. Este es el menú de estructuras. Como ven, tenemos otros pequeños programas de cálculo de estructuras de hormigón y de metal, pero en el día de hoy nos centraremos en estos dos, el generador de pórticos y CIPE 3D. CIPE Connect es un programa pensado para calcular uniones metálicas, pero el usuario define y dibuja toda la unión. CIPE Connect está también integrado dentro de CIPE 3D. Es un módulo más dentro de CIPE 3D. De modo que si tenemos los perfiles y los perfiles están calculados y tenemos los esfuerzos de cálculo de los perfiles, entonces ya tenemos suficiente como para definir la unión, si es atornillada o soldada, y a partir de ahí pues realizar las comprobaciones necesarias y dimensionado de la unión. Bien, pues vamos a empezar con el generador de pórticos, si les parece. El generador de pórticos, bien, pues nos manda al último trabajo que hemos realizado, pero hoy vamos a comenzar desde cero. Perdón, vamos a ir a archivo, gestión de archivos, vamos a decirle que sí, vamos a generar un nuevo trabajo, una nueva obra. Por ejemplo, al introducir los datos, primera pregunta, ¿desea introducir un pórtico nuevo? Le digo que sí. Entramos, esto es un asistente, es un programa asistido para ir definiendo por si queremos crear un pórtico a 2 aguas o un agua. Y luego, pues, en esta ventana se define la geometría de la nave. Pues el usuario puede variar los datos. Bien, podemos crear una nave asimétrica o simétrica, ¿vale? Y también podemos
introducir pues diferentes tipos de celosías. Ahí tienen, puede ser de tipo americano, inglesa, la belga, la Polanso recta, Polanso peraltada, y también tenemos pórticos de celosía o vigas de celosía, ¿vale? Bien, cada una de ellas, pues bueno, ven en la parte inferior, nosotros definimos el canto a izquierda y a derecha del pórtico de celosía, la base, la dimensión, el alero y el tramo de cubierta. También, esto de ir ustedes haciendo pruebas con los diferentes tipos. Pueden crear 3 tramos, 4. Ahí ven ustedes también cómo podemos ir cambiando dimensiones. Vamos a poner, por ejemplo, ahí ven ustedes cómo podemos ir jugando con las dimensiones y las tipologías de las cerchas. Volvamos a nuestro pórtico rígido. Una vez definida la geometría del pórtico, pasamos a introducir lo que sería el tema de cargas o de acciones. Dentro del menú Datos Generales, ¿ven? Tenemos la opción de vuelta otra vez a Datos Generales. Aquí establecemos la longitud de la nave a través del número de pórticos, ¿verdad? Número de pórticos y su separación. Como si ponemos aquí 6 pórticos, tenemos una nave de 20 o de 22 por 30 metros. Para introducir las cargas sobre la cubierta, activaremos el checkbox correspondiente. Entonces aquí especificamos los kilos de acero. Ya les digo que esto puede estar en kilogramos metro cuadrado o en kilonewtons, según el sistema internacional o el MKS. Y ya saben que para cambiar de un sistema a otro tenemos aquí un icono. Es este que tenemos aquí en la parte superior, donde al desplegarlo, pues aparece sistemas de unidades y el usuario pues cambia de un sistema a otro. Continuamos con la introducción de datos. Entonces nos queda ver datos generales. Dentro de los datos generales activamos con cerramiento. Cubierta, especificamos el peso del elemento de cubrición, que son los paneles de chapa o de plástico, en fin, el material ya deciden ustedes, y la sobrecarga del cerramiento. Es decir, sobrecarga de uso destinada pues a mantenimiento. Como ven, en la parte inferior aparece general, cubiertas, en áreas pública, concurrencia o cubiertas. Esto es la categoría de uso, la clasificación de las categorías de uso en función de la norma que hemos seleccionado. En este caso la ANSI ICE. Luego, bueno, pues ahí podemos poner unos 40 kilos, lo que serían, o 50 kilos, que sería carga únicamente considerada para mantenimiento. Con cerramientos laterales, al activar este botón y poner con cerramientos laterales,
pues estamos activando el viento sobre la cubierta y sobre los muros laterales o sobre los cerramientos laterales. Si los activamos, el programa considera que no tiene ningún tipo de cerramiento y entonces se calcularía la cubierta como una marquesina. Una marquesina que solamente, bueno, pues es un elemento de cubrición y no tiene paramentos laterales, con lo cual el aire pasa por debajo de la cubierta y nos creará presiones o succiones únicamente. Repito, al activar con cerramientos laterales, aunque dejemos ahí el peso del cerramiento, aunque no vayamos a poner correas y vayamos a poner un muro, tenemos que dejar activado con cerramiento en laterales para considerar el viento sobre los muros o sobre los laterales de la nave. Bien, ahora mismo estamos visualizando la normativa para el cálculo de sobrecarga de viento. Esto nos va a permitir generar si se puede generar normativa para el cálculo de la sobrecarga de viento en función de las diferentes normativas. Nos dicen que si podíamos prescindir de la carga de la sobrecarga de uso. Bueno, la sobrecarga de uso se puede tener en cuenta o no si activamos en el panel anterior esta opción. Si la desactivamos, el programa no considera la carga de cerramiento, le da un valor 0 y aunque en las combinaciones aquí podemos ver sobrecarga, situaciones persistentes o transitorias. Sí, pues aquí solamente tiene carga permanente. Sí que hay sobrecarga, combinaciones de sobrecarga y peso propio, pero bueno, si la hemos anulado, pues multiplicará 0 por el coeficiente de seguridad correspondiente. O sea, la combinatoria la tiene en cuenta, pero nuestra sobrecarga de uso tendrá un valor 0. ¿Vale? Entonces, me preguntan también si es obligatorio el sistema internacional. Pues depende de cada norma. Hay normas en las que creo que el código técnico ya viene todo, el código técnico español viene todo en unidades del sistema internacional. Entonces, ¿para qué vamos a ir enredando con MKS o sistema internacional? En fin, los españoles tendremos que acostumbrarnos al sistema internacional. Sin embargo, en otros países pues todavía están acostumbrados al MKS, pues podemos utilizar uno u otro. De todas formas, luego el usuario, una vez introducidos los datos, luego puede cambiar a sistema internacional. Hay pequeñas variaciones de redondeo de unidades, pero bueno, consiste en un pequeño retoque y ya está. Bien, volvemos a sobrecarga de uso. Hemos visto sobrecarga de uso, ahora pasamos a viento. Y una vez activada la correspondiente opción, pues podemos elegir entre el listado de normas que aparecen en la columna de la izquierda. Como pueden ver, cada norma pues está escrita en su idioma y bueno, pues cada uno tiene su mapa eólico. Aquí tienen, por ejemplo, el de Colombia y las zonas eólicas.
Entonces, dependiendo de dónde se vaya a situar nuestra construcción, pues tendremos que modificar e introducir el valor a mano. En otras normas esto no hace falta porque, por ejemplo, aquí la norma española, pues tenemos 3 zonas eólicas con estas velocidades que vienen en la parte inferior y bueno, pues uno elige una u otra. Mientras que en la norma colombiana, pues el usuario tiene que introducir el valor a mano. Zona 3, 35. Vamos a poner aquí 35. Luego, pues según la categoría del terreno, tendremos ahí diferentes valores. En la parte inferior aparece una pequeña introducción o explicación sobre la aplicación de la norma. Aquí hay información sobre las direcciones de viento. En fin. Creemos que con este panel el usuario pues es capaz de comprender qué tipo de cargas va a generarse sobre la nave, conociendo bien su propia norma, ¿no? Por ejemplo, en España también vemos que vamos a entrar huecos en fachadas. Vamos a darle más. Frontal, trasera, izquierda, derecha y luego, bueno, pues si tenemos huecos, ahora hay que situarlos. Entonces, aquí tenemos un pequeño mapa sobre lo que sería la disposición de los huecos. El usuario tendrá que ir colocando esos huecos aquí, especificando dónde está situado el hueco. pH y PV sirven para determinar la posición con respecto al origen de coordenadas y la altura, pH y PV, y luego, bueno, pues las dimensiones de los huecos, ¿no? Conforme, si los huecos son diferentes o tenemos más de un hueco por cada cara, pues entonces habrá que ir dándolos de alta en este panel. Y por último, pues aquí tenemos para especificar si los huecos están permanentemente abiertos o no. Y aquí viene una pequeña explicación de qué es lo que hace cuando se considera que los huecos están permanentemente abiertos o al quitarlo pues pueden estar abiertos o cerrados. Con lo cual, el número de hipótesis de presión y succión dentro de la nave y sobre tanto en cubierta como en paredes, pues aumenta. El programa genera más cantidad de hipótesis de viento. Bien, pues vamos a ver qué pasa. Vamos a continuar, ¿vale? Y ahora en la siguiente opción tenemos con sobrecarga de nieve. En algunos países la sobrecarga de nieve es importante, otros no lo es tanto y por lo tanto pues no aparecen aquí o no tienen normativa para el cálculo de la sobrecarga de nieve. Por ejemplo, en el Código español, bueno, pues tenemos varias zonas. Alicante es una zona muy benigna para la carga de nieve. Prácticamente estamos a ras de suelo, nuestro clima es muy bueno, es poco probable que nieve y la sobrecarga pues está alrededor de 40 kilos o una cosa así, como máximo. Sin embargo, bueno, pues hay otros municipios como por ejemplo Alcoy, que es un clima más severo, más invernal, está a 40 kilómetros de Alicante, pero prácticamente todos los años nieva, debido a la altura, ya que está rodeado de montañas. Bueno, pues el programa calcula automáticamente la carga de nieve en función del municipio y de la zona climática.
Bueno, vamos a Lugo, Orense, Pontevedra. Vamos a ver Orense. Pues ahí tenemos Arballino. Zona climática 1. Bueno, pues aquí es mucho más severo. Y el programa ya le digo que genera la carga de nieve automáticamente. ¿Desea asumir valores predefinidos para el cálculo de Carballino? Pues sí. Lo que pasa es que el valor de la carga en sí no nos la va a dar hasta que hayamos terminado de introducir los datos. Entonces, vamos a darle a aceptar. Y ya tendríamos carga de viento y de nieve definida. Y ahora pues le vamos a aceptar. Y ya tenemos completado lo que es la definición de las acciones. Como ven, he tardado relativamente poco porque me he extendido en las explicaciones. Entonces, ahora el programa, vamos a ver si podemos visualizar las cargas. No, todavía no, porque no hemos calculado. Vale. Vamos a editar correas. Entonces, la cuestión es que ahora el programa para la zona climática y las cargas de viento y de nieve que le hemos indicado, pues va a calcular las correas sobre la cubierta. Pinchamos aquí. Para el cálculo de las correas tenemos varios parámetros. Bueno, aquí tenemos el límite de flecha a establecer, el número de vanos que va a tener cada correa, el tipo de fijación, si la cubierta no colabora o tenemos una fijación por gancho, esto puede provocar torsiones en las barras o fijación rígida. Si no tenemos claro qué tipo de fijación vamos a poner, pues la más desfavorable es la no colaborante, y si queremos saber algo más sobre el tipo de fijación, pues aquí pulsando sobre la interrogación aparece una ayuda y nos dice que en qué casos hay que utilizar un tipo u otro. Vemos que la fijación rígida está suponiendo que la cubierta impide el giro de las correas y por lo tanto no hay momento torsor. Para este tipo de fijación es ideal para tipos de perfiles asimétricos, como son los tipos conformados. Ahora veremos que dentro de los tipos de perfiles tenemos los perfiles tipo doble T. Esto ya les sonará porque lo vimos ayer. Era nuestra biblioteca de perfiles. Tenemos también los conformados. Y bueno, pues si vamos a utilizar este tipo, los zetas, ¿verdad? Pues el tipo de fijación rígida, bueno, es el más favorable para este tipo de perfiles. Luego otra cuestión es cómo dimensiona el programa las correas. El cálculo de las correas se puede realizar para una separación dada, ¿verdad? Entonces, si fijamos una separación entre correas de 1 metro por el tamaño de nuestros paneles, puede ser 1 metro, 1,10 metros, pues ahora tocaría darle aquí a este botón, al de dimensionar, a la altura del perfil conformado que hemos elegido, y el programa
pues comprueba dentro de toda la serie de los zetas, ¿vale? Dentro de toda esta serie, va a comprobar cuál es el primero que cumple tensiones para la separación de 1 metro que hemos dado. Pero si pulsamos sobre el renglón de separación, es decir, aquí, entonces el programa con el Z120 2,5 lo que va a buscar es la separación óptima para este tipo de perfil. Y si utilizamos la última opción, que es esta, la optimización del perfil y de la separación del acero seleccionado, para el acero seleccionado. O sea que ahí el programa va a jugar con y va a comprobar la separación óptima para cada perfil de la serie. Bueno, pues ni que decir tiene que la última opción es la que más tiempo tarda el programa en comprobar todas las correas. Entonces, vamos a darle a este botoncito y el programa ahora se pone a comprobar. Nos está diciendo que hay un error de pandeo. A ignorar. Ahora empezará con todas las correas que está dando fallo. Bueno, pues voy a abortar el cálculo. Bueno, vamos a ver qué ha pasado aquí. Voy a coger uno de los ejemplos que tengo, así da un poquito más rápido. Eso es. Correas tipo C. Voy a cambiarla. Bueno, en este caso no tenemos... Vamos a poner esta. Aquí no hay perfil definido. Hay que importar uno de la serie o crearse uno nuevo. Bueno, vamos a ver. Voy a empezar de nuevo y así no tengo problemas. Y de paso repasamos introducimos un pórtico nuevo a 2 aguas. Vamos a dejar estas dimensiones. Datos generales. Vamos a poner 50. Laterales, viento. Vamos a darle a aceptar. Y sobrecarga. Vamos a darle aquí un ejemplo. Y vale. Aceptamos. Cubiertas. Y como ven, pues esto ha ido súper rápido. Ahora iremos a representar correas. Vale. Cargas. Todavía no. Vamos a editar cubierta, correas de cubierta, 3 vanos, fijación rígida. Vamos a poner un IPE, por ejemplo, para ir más rápido y le vamos a dimensionar. El IPE pesa más. Vamos a ver qué pasa. También podemos hacer una cosa, es no dimensionar
y que el programa compruebe si el perfil de la serie cumple. Entonces, esto, digamos que en vez de estar mirando a ver qué perfil de la serie cumple para la separación de 1 metro, y el programa va haciendo todas las comprobaciones, bastaría con decirle al programa, bueno, pues mira a ver si en vez de dimensionar le damos a aceptar, es decir, pasamos directamente a darle al botoncito de aceptar y el programa comprueba si el perfil de la serie es adecuado para la separación. En este caso, bueno, pues lo que ha hecho ha sido ir comprobando todos los perfiles de las series del IPE y me está diciendo que necesitaría un IPE 55. Vamos a ver qué pasaría si cojo un conformado. Aquí, conformado, serie S, ZF, por ejemplo, 123. Si le doy a aceptar, comprueba la correa y me dice que no funciona. No funciona para esta norma que tengo seleccionada por defecto. Vale. Tercer intento. H08. Vamos a ver si con este tipo de perfiles funciona. Bueno, norma esta, desea guardar, no sé. Vamos allá. No quiere decir que no funcione para la ACI, porque mis compañeros han estado utilizando la ACI para metal. Lo que pasa es que esa serie no está funcionando bien para la norma seleccionada. Debe haber algún problemilla. A ver, vamos a ver cómo no se puede editar. Vale, correcto. Correas encubiertas. Vale, sí, me está diciendo que primero tengo que pasar por datos generales. Por ejemplo, aquí utilizaremos cubiertas solamente accesibles para mantenimiento. Y vamos a ver ahora si tenemos mejor suerte. Y si ya no podemos es que me retiro porque tiene que haber algún problema con este tipo de perfiles. A ver. Para la norma española no. Bueno. Aquí está lo que les estaba comentando, ¿no? Que el 120 con este espesor me está diciendo que cumple tensiones, cumple flechas, y si quiero saber si esto es cierto, pues al pinchar aquí sobre comprobaciones, estados límites últimos, vemos el listado que nos ofrece el programa
dándonos las inercias, relaciones, imitación del Belter, resistencia a tracción, resistencia a compresión. Bueno, es un listado detallado. Bien. Y este listadito pues lo pueden exportar a PDF, HTML o imprimirlo directamente. Dándole desde aquí a este botoncito nos ofrece la vista preliminar y vemos que el informe pues es un informe de 5 páginas para justificar el tipo de correa que el programa ha elegido. Muy bien, pues ahora podríamos hacer lo mismo con el cálculo de las correas en los laterales de la nave, pero en este caso lo que vamos a hacer es ir a montar un muro lateral hasta, por ejemplo, 7 metros de altura, diciéndole que arriba está el pilar a pandeo y que no está autoequilibrado. De esta manera, lo que le decimos al programa es que el viento lateral se lo va a llevar el pórtico. Si le decimos que está autoequilibrado, el viento lo absorbe el muro y lo transmitirá directamente a cimentación. Y ya nos encargaremos de dimensionar ese muro para que resista la carga de viento. En caso de querer transmitirle la carga lateral de viento sobre el pórtico, pues desactivamos el autoequilibrado. Aquí hacemos lo mismo, nos ponemos a este lado, pinchamos sobre la parte exterior del pórtico y como ven tenemos la opción de poder añadir un nuevo pórtico, o sea, podemos generar varias naves adosadas y de nuevo pues podemos indicarle arriba extra pilar, a pandeo, y el último metro pues lo podemos hacer con cubiertas en los laterales, ¿vale? Y poner una cubierta fijación rígida y con otro tipo de perfil. Vaya por Dios, hoy no es mi día. Ha ocurrido un error grave y hacer puñetas. En el caso de autoequilibrado, pues ¿a qué se puede equiparar el autoequilibrado? Pues a un muro que está empotrado en el terreno y que me deja, ¿cómo decirlo? A ver, es que estoy pendiente de estos errores que me están saliendo. Vamos a ver. Vamos a generar correas en cubierta.
Me pregunta que José Valentín, ¿en qué caso son autoequilibrados los muros? Pues cuando vamos a empotrar el muro en el terreno, y vamos a impedir que transmita la carga de viento al pórtico. Muy pocas veces, por no decir casi nunca, he visto algo similar. Vamos a poner muro hasta arriba, muro lateral, con muro de bloque hasta 8 metros. Sí, seguro que no voy a tener ningún problema. Muro lateral. 8 metros. El hecho de que ponga si arriostra, pandeo lateral o no, es que el programa, aparte de generar las cargas de viento, también calcula los coeficientes de pandeo de las barras. Entonces, vamos a terminar. Simplemente lo único que queda es venir a exportación de CIP 3D y de nuevo vuelve a analizar la correa, a ver si está bien y cumple. Bueno, ¿por qué dejaba el metro esta correa? Pues para que me generara un tramo de correas. Lo que pasa es que si no afino en la distancia correcta, podría haber puesto en vez de 7 metros, 6,5, y entonces el programa habría creado ahí 2 correas en la parte superior. Al dejarlo casi al límite, pues el programa no ha interpretado bien los resultados. Bueno, estamos ya en la última fase del uso del programa de generador de pórticos. Aquí el programa lo que nos está preguntando es si queremos utilizar pórticos biempotrados o biarticulados en el CIP 3D. También el programa nos va a generar automáticamente las longitudes de pandeo en función del tipo de apoyo que hayamos establecido, en función de si estamos poniendo un muro que arriostra o no al perfil, y también el programa va a calcular esos coeficientes de pandeo en los casos de que nuestro pórtico sean traslacionales o no. ¿Qué quiere decir esto de traslacionales o interrelacionales? Pues si en el caso de que nosotros vayamos a arriostrar la estructura metálica con cruces de San Andrés, arriostramientos a base de tirantes, pues podemos conseguir que nuestra nave sea intraslacional y por lo tanto marcaremos esta opción. En el caso de que la nave, por ejemplo, sea una marquesina y que no vayamos a tener cerramientos laterales ni a disponer cruces de San Andrés en la parte inferior, podemos tener cierto grado de traslacionalidad en una dirección y en otra. Entonces, marcaremos esta opción. Suponiendo que nuestra nave, bueno, pues son 20 metros, no tiene mucha luz, podemos ir a pórticos bien potrados, y ahora vemos que la parte inferior, el programa nos permite exportar a CIP 3D pórtico a pórtico de la nave. Esto es porque a partir del código técnico y también desde que hemos implementado algunos códigos europeos, pues la posición de cada pórtico puede tener una carga de viento diferente, ¿no? De los pórticos centrales al segundo, tercer pórtico, incluso al pórtico extremo en los frontales o en los hastiales, ¿no? Entonces, el usuario puede analizar el comportamiento de un pórtico aislado
dimensionarlo, ver cuáles son los resultados de cálculo y a qué tensión está trabajando para las cargas que hemos definido, y luego analizar el comportamiento de ese mismo pórtico con toda la nave en su conjunto. Por eso tenemos estas dos opciones: pórticos aislados en 2D, donde el usuario elige el pórtico que quiere exportar a CIP3D, o la generación completa de la nave para luego, una vez analizados los pórticos y vistos más o menos el perfil o los perfiles adecuados de acero que pues visto esas dimensiones y cómo está trabajando esos perfiles en pórticos en 2D, pues luego ya pasamos a analizar el conjunto de la estructura. Otra facilidad que tiene el programa es la posibilidad de agrupar los planos de cada uno de los pórticos o agrupar en pórticos centrales y finales. Esto es interesante activarlo sobre todo para la introducción de datos. Simplifica bastante lo que es la definición de la nave. Ahora lo veremos al pasarlo a Metal 3D. Así pues, le voy a dar al botón de aceptar. Vamos a generar las cargas. ¿Desea realizar la exportación? Le digo que sí. Guardamos los datos de la obra actual, sí. Y el programa directamente me traslada a CIP3D toda la geometría de mi nave y la geometría y las cargas, incluso los coeficientes de pandeo y el grado y el vínculo entre nudos. Con lo cual ahora lo único que me queda en Metal 3D es un trabajo de ir definiendo para qué normas quiero hacer con qué normas quiero dimensionar los perfiles de acero y la cimentación. Esto ya lo vimos en la sesión de ayer. Ahí tenemos la nave con la geometría y también tenemos definidos los nudos, ¿verdad?, con vinculación exterior, ¿lo ven? Desplazamientos fijos. Al seleccionar uno de los pórticos o uno de los nudos, como los pórticos están agrupados, inmediatamente el programa me ha mostrado los dos nudos que pertenecen a la misma agrupación. Seguimos viendo la definición de nudos. Ahí estamos viendo que las barras están empotradas entre sí. Este diálogo ha cambiado, o este panel ha cambiado con respecto a versiones anteriores. Los usuarios de versiones anteriores observarán que hemos vuelto a utilizar la nomenclatura que teníamos antiguamente, que nos permite, pues, definir el grado de vinculación entre barras. En este caso solamente tenemos dos barras. Vamos a introducir una tercera, por ejemplo. También esto ha cambiado en las últimas versiones. El usuario puede definir el material directamente cuando introduce la barra. Y vamos a ver dentro de nudo, vinculación interior, pulso, botón derecho. Ahí están viendo que tenemos tres barras, A, B y C. Entonces, cuando el usuario pincha aquí en articulado, bueno, pues todas las barras se desplazan solidariamente en el espacio, pero cada una gira independientemente de la otra. Si pincho esta otra opción o selecciono esta opción, pues aquí los giros y los desplazamientos están compatibilizados
Y por último tengo aquí una opción que va a servir para, por ejemplo, articular la barra C con respecto al empotramiento de la barra A y la B. ¿Cómo se hace esto? Pues pincho sobre, en esta tabla que tenemos aquí representadas las barras, ¿no? Y cuando dos barras, la A y la B, permanecen los tics activados en la misma línea, pues esto indica que estas dos barras están empotradas entre sí. Mientras que la C, al permanecer en otra línea, pues lo que le hemos dicho al programa es que la barra ha quedado articulada al medio. Si queremos establecer coeficientes de empotramiento, pues aquí el usuario puede ponerlos. El coeficiente de empotramiento, a ver, se expresa el 0 equivale a articulación. Si se da un valor al coeficiente en alguna línea no activada, la casilla, o sea, si yo coloco aquí un 0, pues estas dos barras, aunque yo le he dicho que están empotradas, pues ya no lo están. Si ponemos 1, quiere decir que están empotradas entre sí. ¿Vale? 1 significa empotrado, 0 articulado. Muy bien, pues visto este panel, ahora pasamos a... Tendríamos que completar todo lo que es la... A ver, Valentín me pregunta, ¿por qué tiene tantas hipótesis de nudo si con empotrado o articulado el nudo libre son los que se utilizan siempre? Bueno. No siempre se utilizan estas, O sea, hay veces que nos puede interesar articular una barra. Por ejemplo, los hastiales en la nave, pues tienen unos pilares, entonces ese pilar puede funcionar como articulado, es decir, dejando paso la barra por encima. Aunque este tipo de unión también se podía asimilar con barra articular extremos. Vamos aquí y pinchamos en articular extremos, aparecen estos dos botoncitos. Eso significa que nuestra barra está articulada. Pero ojo, aquí hemos creado una pieza y yo dudo de cómo esté esto funcionando. Vamos a terminar lo que es la introducción de datos de la nave, pues definiendo barras. Vamos a ver cómo se describe un perfil. Esto lo vimos ayer, botón derecho. Podemos meter un HB 240, 260, perfil simple, ¿vale? Aceptamos. Ahí lo vemos ya definido. Al seleccionar una barra, inmediatamente todas las demás se han puesto con el mismo perfil porque están agrupadas. Ven que cuando me acerco a este perfil, botón derecho, ya tenemos introducido este dato. Ahora haremos lo mismo con los hastiales. Botón derecho. Vamos a reducirlo un poco. Y ven que ya está definido trasero y el delantero. Ahora vamos a ver qué es lo que ocurre con estos perfiles, porque fíjense la dirección de los ejes locales, ¿verdad? Esto influye en la disposición de las cartelas.
Y ahora vemos qué es esto. Cuando yo voy a pasar a continuación a describir el perfil, vuelvo a un IPE y vamos a describir los perfiles de la cubierta, las vigas de la cubierta. Entonces aquí vamos a utilizar, por ejemplo, un IPE 240 y vamos a poner cartelas. La cartela es un trozo de perfil de la misma serie y del mismo tamaño. Es un IPE 240 cortado en diagonal y nos va a servir para reforzar la viga allí donde los nudos soportan más tensiones, en los extremos de la barra. En la parte inferior, tanto al inicio como al fin del perfil. Entonces aquí definimos la dimensión de la cartela, por ejemplo, en metros o en porcentaje, y al darle a aceptar estamos viendo que el programa ha dispuesto cartelas en estas posiciones, ¿vale? Estos los voy a poner sin cartela. Y ahora quiero que vean otra opción que tiene el programa. Voy a ir a ventana 3D para mostrarle también para qué sirve la ventana 3D, aparte de para generar planos. Vamos a crearnos el pórtico 1, la ventana que contiene el pórtico 1. Y ahora voy a enseñarles un truco para introducir los pilares sobre los hastiales. Vamos a ir a nudo, nuevo, vamos a situar el nudo, por ejemplo a 4 metros, y aquí a 4 metros, ¿vale? Y ahora vamos a introducir una barra desde este nudo en vertical. Bueno, este proceso lo llevo a cabo de esta manera porque al dimensionar, al dar la distancia entre nudos, ya queda acotado ese nudo perfectamente y también la intersección de lo que será la barra vertical. Por lo tanto, no tengo que preocuparme de la cota, de dar una distancia desde este nudo hasta lo que sería esta distancia. Y lo digo porque muchas veces, si introducimos las barras desde la cumbrera hacia abajo y luego dimensionamos, pues vamos a hacerlo, por ejemplo, a suponer esto va así, y ahora vamos a intentar colocar esto pues a una distancia, vamos a ir a planos, cotas, añadir, a desplazar un nudo a la estructura mediante cambios de acotación también se desplazan los paños. Claro, esto, ¿ven lo que ha pasado? Por eso es mejor primero acotar, o sea, situar los nudos que serán la base de los pilares y luego introducir las barras. ¿De acuerdo? Es preferible primero introducir las barras y luego acotarlas. Vamos a meter una barra nueva. Bien, y ahora pues pasaríamos a describir barra
poner, bueno, vamos a dejar un HB. Un poquito mayor. Y sin cartelas. Y ahora les voy a enseñar otra cuestión en el tema de la introducción de naves. Vamos a ir a ventana 3D. Vemos cómo está dispuesto el perfil, ¿verdad? Bueno, pues en este caso lo que tenemos que hacer es venir a barra, describir disposición, pinchar sobre los 3 pilares que son del hastial, botón derecho, y aquí los giramos 90 grados y vemos cómo han quedado ya situados. Luego, otra cuestión que tenemos que controlar, a ver, es el tema de los nudos, ¿no? La vinculación de estos nudos. Vamos a ir a nudo, vinculación exterior, seleccionamos botón derecho y los empotramos al suelo. Vale, así de esa manera pues trabajarán como una ménsula, ¿bien? Colaborando con la resistencia del viento. Y ahora en la parte superior aquí tenemos un nudo, ¿verdad? Y tenemos dos opciones. Tenemos la posibilidad de venir aquí, articular en extremos y pinchar sobre este extremo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Bueno, pues que la pieza de arriba es una viga continua que está apoyada sobre el pilar. Y el pilar, pues, no absorbe ningún momento flector en la dirección del plano de la viga, debido al giro. Otra cuestión sería quitar esto, venir a nudo, vinculación interior, pinchamos aquí y bueno, aquí lo que nos está diciendo es que el programa considera la viga como una pieza continua, ¿verdad? Y tal y como está ahora, pues queda empotrado el pilar a la barra. Pero si desmarco la casilla B, que es la barra que corresponde al pilar, esto ya queda articulado, y entonces estoy asegurándome del giro. Es prácticamente la misma solución. Ay, perdón. Disculpen. Repito, el tema del giro lo tienen aquí, en barra, dentro de barra, describir disposición, pinchamos sobre la barra, botón derecho, y aquí el usuario elige la disposición. Puede girarlo un ángulo determinado o puede girarlo a 90 grados directamente seleccionando uno de estos dos iconos. ¿Vale? Bien, la otra cuestión es, a la hora de definir el nudo, esta barra, esto es una barra continua, nudo, vinculación interior, cuando pulsamos sobre él, a ver, voy a hacer un zoom para que se vea la nomenclatura. Desplazo un momento esto. ¿Ven? El nudo seleccionado, tenemos un color cian sobre la barra y como hemos creado pieza, o se ha introducido directamente, el programa interpreta que es una pieza continua. Hay veces que si vamos introduciendo piezas tramo a tramo,
pues no hay dicha continuidad. Entonces, vinculación interior y vinculación exterior tenemos dos opciones. O todas las barras están empotradas, al darle al botón, dice nudo empotrado, botón derecho, o también podemos hacer nudo articulado. Entonces, la pieza A queda articulada a la B. En este caso es muy sencillo porque tenemos 3 barras. Pero imagínense que viene una cuarta barra o... Bueno, pues entonces podríamos decidir con este icono cuántas barras llegan al nudo, están empotradas entre sí o articuladas. ¿Vale? Vamos a ver un ejemplo. Vamos a meter una nueva barra. Yo voy a coger un IP, por ejemplo, 80. Vale. Vamos a ver. Nudo, vinculación interior. Bien. Ahora tenemos la barra C viene perpendicular, la B es la del pilar y la A es la correspondiente a la viga. ¿Vale? Pues entonces la C, por ejemplo, yo la puedo articular también. O decir, no, mira, quiero que la A y la B estén empotradas entre sí y la C que quede articulada. ¿Vale? Entonces hago así, aceptar. Por eso pone nudo genérico y si hago un zoom sobre el nudo, ¿ven? La barra C ha quedado desvinculada del nudo. Eso quiere decir que la A y la B están empotradas entre sí, es decir, sus barras giran solidariamente en el espacio y se desplazan. Y aquí solamente contabilizo los desplazamientos. Los giros de la barra C son independientes. Esta barra queda articulada. ¿Lo ven? Por eso pone vinculación interior, nudo genérico. ¿Que no me quiero preocupar de esto? Bueno, pues lo pongo todo empotrado. Y luego también tengo la opción de, dentro de barras, articular extremos. Esto era como funcionábamos hasta hace poco. Bueno, pues ahora paso a mostrarles el tema de las cargas, cómo ha tratado el programa las cargas. Vamos a ver, vamos a ir a cargas, hipótesis vistas, y aquí están viendo que de acuerdo con el código seleccionado, el código técnico, pues el programa nos ha generado una serie de hipótesis de viento y de nieve. Esto viene, como ya le digo, de la norma seleccionada. ¿Y cómo dispone estas cargas el programa? El programa dispone las cargas en paños o cargas superficiales. Vamos a echar un vistazo. Entonces, aquí por defecto me está mostrando en amarillo la carga correspondiente al perfil metálico, pero lo que vamos a hacer ahora es, nos vamos a ir a carga y vamos a ver los paños sobre los que se han introducido las cargas verticales. Estamos viendo en pantalla los paños que ha generado el programa. En cuanto yo me sitúo encima del paño, ven, adquiere un color de color cian, cambia de color, y esto me permite editarlo.
el paño puede ser movido, cambiado. Bueno, ¿esto por qué? ¿Para qué tenemos esas opciones? Dentro del menú carga y dentro del menú paños, ven, podemos editar carga sobre paños. Selecciono el paño, le doy al botón derecho y ahí estoy viendo la carga de peso propio, vertical hacia abajo, y no tengo más. Estas son las cargas automáticamente sobre el paño. Pincho esta, botón derecho, y aquí ya estoy viendo cargas uniformes, ¿lo ven? Entonces tengo las de peso propio y las de nieve. ¿Esto por qué es? Porque son cargas que están aplicadas en toda la superficie del paño. Es decir, los límites de la carga Q son los límites del paño. Pero ¿qué ocurre con las cargas de viento? Vamos a verlo. Carga. En vez de ir a cargas superficiales o introducir paños, vamos a ver editar cargas superficiales. Y ahora le voy a pedir que me muestre las de viento. Bueno, en color magenta me está marcando los bordes o los contornos de la carga superficial de viento sobre la cubierta, por ejemplo, que es la que estoy, sobre uno de los faldones de cubierta, que es donde me estoy situando. Para editarla, pulso, botón derecho, y ahí me está diciendo a qué hipótesis corresponde, la dirección del vector director, en sentido positivo, me está diciendo que es una carga uniforme y el valor de esa carga. ¿Que quiero visualizar otra? Desde aquí, desde hipótesis vistas, me voy a la V0 y ahí la tengo. Entonces aquí tengo otra hipótesis y como ven el valor es diferente. Voy a ir a la del hastial, pincho y fíjense que no cubre toda la superficie. Para la V en el sentido de 180 H2, botón derecho, selecciono botón derecho y ahí tenemos ese valor. Ahora si me voy al otro lado, vemos como aquí ha cambiado. Ya les digo que esto obedece, la distribución de las cargas superficiales obedece a las zonas de carga que establece nuestro código y esos valores pues los halla el programa automáticamente. Para verlas todas, bueno, pues ahí tenemos un pequeño... ¿Las cargas se pueden mover? ¿Se pueden modificar? Pues sí, para modificar el valor de una carga, lo primero que vamos a hacer es, desde aquí, desde hipótesis vistas, vamos a seleccionar solamente aquella que quiero cambiar. Entonces, vamos a continuación a editar carga superficial. Ahora, si tuviéramos esto, por ejemplo, ordenado por ventanas, sería mucho más fácil, porque podríamos seleccionar aquella que queremos cambiar, botón derecho, y desde aquí editamos el valor y lo modificamos. Si cambiáramos la superficie de este hastial y cambiáramos, bueno, lo ideal sería volver a generar la carga desde el generador de pórticos, pero si no queremos hacerlo y queremos modificar solamente una zona de esa carga de viento, pues desde aquí, desde el menú cargas, también podemos no solo editarlo, sino podemos mover esa carga superficial y desde aquí uno puede
seleccionar 2 puntos, le damos al botón derecho. Ahora seleccionamos un punto de desplazamiento y hacia donde lo queremos desplazar. ¿Vale? Entonces, primero hay que seleccionar el contorno que queremos, luego seleccionamos 2 puntos, voy a repetirlo. ¿Vale? Primero pinchamos sobre la carga que queremos desplazar, luego seleccionamos 2 puntos para indicar que queremos mover uno de los lados. Ahora le damos al botón derecho del ratón, el programa se queda pidiéndome que seleccione un punto de referencia de desplazamiento, elijo uno de ellos y ahora desplazo la carga, por ejemplo, voy a ver, 0, voy a repetirlo, porque ahora no me estaba girando, me lo estaba, puedo moverlo en el espacio, pero no, lo quiero mover sobre uno de los ejes. Voy a darle la coordenada Z, esto va a ser 2, 0, voy a borrarlo, C, 0 y 2 metros en Z. Y se me ha ido para allá. Porque lo he desplazado. Vamos a ver. Vamos a cambiarlo otra vez. Muy bien. Pico. 1, 2. Botón derecho. Y ahora hay que pulsar sobre el eje para que interprete que lo estoy moviendo sobre la vertical. A ver, me preguntan sobre el coeficiente de empotramiento parcial. Bueno, el coeficiente de empotramiento parcial lo tenemos aquí, en nudo, vinculación interior, ¿vale? Bueno, esto es para considerar que el nudo no está totalmente empotrado, o sea que puede haber un cierto grado de libertad. Si ponemos un 0,5, lo que estaremos haciendo es de transmitir un 50% del momento flector que tenemos sobre la barra A al pilar, a la barra B. Y mientras que esto hay que activarlo, exactamente, hay que activar esto y poner, activando esta casilla, lo que le estamos indicando al programa es que vamos a aplicar el coeficiente de empotramiento parcial y al poner aquí un valor que varía entre 1 y 0, pues lo que estamos haciendo es transmitir momentos de una barra a otra parcialmente. Con este coeficiente las barras superiores están empotradas. Sí, efectivamente, la barra A es pasante. La barra B es la que está parcialmente empotrada a la barra A. Y la C, que es perpendicular a este pórtico, está totalmente articulada. ¿Vale? Muy bien, pues visto el tema de cargas, los pandeos ya los vimos el otro día pero bueno, vamos a echarle un vistazo a ver qué es lo que ha hecho el programa. Me voy a la ventana 3D. En la ventana 3D, bueno, ven, aquí están los nudos agrupados, como están los pórticos agrupados, ha creado nudos intermedios. Entonces, les voy a enseñar también a desagrupar planos. Esto está dentro de, ¿verdad? Agrupar, desagrupar planos dentro del menú.
planos, entonces yo puedo desagrupar pórticos paralelos al eje ZY. Como ven, todos están agrupados, los hastiales en el grupo 1 y los intermedios en el grupo 2. Entonces yo si quiero desagrupar este, conforme voy moviéndome, me va seleccionando un plano. Voy a seleccionar uno de ellos, ahora le doy al botón derecho y este ya ha quedado suelto. Entonces, por ejemplo, si ahora borro este nudo intermedio, ¿se ven? Ya ha quedado libre. Esto está dentro de planos, agrupar o desagrupar. ¿Qué más tenemos? Bueno, también les voy a enseñar que tenemos otro tipo de barras. Hemos hablado antes de los arriostramientos. Dentro de barra nueva, ¿verdad? Van a ver ustedes en el momento que puedo crear arriostramientos. Entonces, este tipo de perfil, vengo a barra, describir perfil, pincho, encima de ello un botón derecho y puedo utilizar este tipo de barra para crear lo que nosotros llamamos tirantes o arriostramientos en tipo 3D. Esto pues pueden ser perfiles tipo angular o pueden ser redondos macizos de los diámetros que tenemos aquí especificados. Una característica peculiar de estas barras es que cuando las cruzamos en un contorno que es un paño, ¿verdad?, definido por un rectángulo, el programa no genera un nudo intermedio. Como ven, si yo cruzo dos barras sobre el plano y no pongo tirantes, el programa pues genera siempre un nudo intermedio. Al seleccionar tirantes, el programa tiene un método de cálculo, aquí lo están viendo, viene una explicación del método de cálculo de tirantes. Estas barras solamente se comprueban a tracción y cuando el programa interpreta que hay una compresión dentro de ese paño, pues no la está teniendo en cuenta. De esta manera la barra pues no evita pandeo, ¿no? Es una barra muy esbelta y puede pandear en el caso de tener compresiones. Entonces, solamente los tirantes se comprueban en situaciones de tracción. Ahí están viendo toda la descripción y el detalle del método de cálculo que utilizamos. Muy bien, pues voy a pasar ahora a mostrarles una obra ya calculada para poder ver la cuestión de tirantes, el módulo de cálculo de uniones. Cuando el usuario, bueno, esta es uno de los ejemplitos que tenemos de cálculo, pues cuando le damos al botón de
que tenemos de calcular dentro del menú cálculo, pues el programa realiza comprobaciones, lo van a ver ahora, en lo que es el dimensionado de los perfiles metálicos. ¿Vale? No dimensionar perfiles. Y si le damos ahora a aceptar, se puede hacer el cálculo, pero ya no me pregunta directamente si quiero comprobar las uniones. ¿Esto por qué es? Bueno, pues porque tengo otro menú, que es el menú de uniones, y dentro del menú de uniones tenemos también la posibilidad de generar una a una las uniones y luego comprobar esas uniones. Antes el programa me hacía todo el cálculo agrupado, es decir, me vengo aquí a uniones, ¿ven? Y el programa no ha generado ni ha calculado ninguna unión automáticamente. Pero ya con los perfiles dimensionados, es decir, comprobamos barras, ¿vale? Entonces, la barra ha sido dimensionada, hemos elegido el perfil óptimo, ¿vale? Y una vez que tenemos dimensionados correctamente los perfiles que llegan al nudo, pues pasamos a calcular la unión. Tenemos dos opciones dentro del cálculo, ¿eh? Podemos generar todas las uniones o podemos decirle al programa que me compruebe una unión. Entonces pincho sobre uno de los nudos, ¿eh? Ese es el nudo que tenemos seleccionado, lo ven de color naranja, ahí detrás, ¿vale? Entonces no se ha dimensionado la unión, pero puedo proceder directamente a darle aquí a dimensionar, y entonces el programa me pregunta qué tipo de unión quiero hacer. Quiero uniones soldadas, veo que tengo todos los módulos dentro de mi licencia. Si tengo tachado alguno de los módulos, quiere decir que tengo que poner en contacto con el distribuidor o el departamento de ventas o comercial de nuestro programa para que le proporcionen o le suministren el correspondiente módulo a su licencia. Tenemos dos posibilidades, podemos hacer una unión atornillada o soldada. Vamos a ver, por ejemplo, la unión atornillada, ¿vale? Y bueno, vamos a utilizar la primera opción, usar configuración definida por la obra. Le damos a aceptar. Ya el programa se pone, ¿desea ver el listado de comprobaciones? Le digo que sí. Bien, entonces, para el nudo que tenemos definido no ha tenido ningún problema en hacer el cálculo. Vamos a ver el listado completo. Ya saben que es una pequeña memoria de cálculo con todas las tensiones sobre los diferentes elementos de los rigidizadores, por ejemplo, en las alas, casquillos, equivalentes. Vamos a ver el resultado de la unión. Ahí lo tienen. Radio de acuerdo de elemento. Entonces, a partir de aquí, CIPEConnect nos da cierta libertad en lo que es el diseño del nudo. ¿Cómo? Pues el usuario puede editar la unión. El programa ha calculado los esfuerzos que se concentran en el nudo y las tensiones en las alas, en las planchas y demás. Y ahora el usuario pues puede, digamos, jugar con el diseño en la medida de que se lo permita el código correspondiente, ¿no? Por ejemplo, podemos editar lo que es la dimensión de la chapa,
en ancho y en cantos, ¿no? Podemos también jugar con la posición de la plancha. Podemos añadir una fila nueva de tornillos. Podemos también mover las filas de tornillos, resituándolas. En fin. Y todos estos cambios, pues al final se pueden comprobar. Si están mal dimensionados, inmediatamente en la parte inferior aparece la incidencia encontrada. Y si no hay ninguna incidencia, pues los resultados pueden ser admisibles. Aquí estamos viendo ahora ya lo que sería el detalle de la unión y bueno, pues esto se puede lanzar podemos tener un dibujo en AutoCAD o una imagen en JPG desde aquí directamente, desde el iconito este que tenemos aquí de imprimir. Podemos imprimir una vista en 3D del nudo en DWG. Tendríamos un nudo, esto que estamos viendo aquí en 3D, pues lo tendríamos representado en AutoCAD. Y esta opción la tienen disponible en varias pantallas de Zypper, no solamente en lo que es el nudo, sino que también lo pueden hacer lo pueden obtener en el programa, allá donde vean esta opción. A ver, me preguntan que qué hace la opción de crea pieza. A ver, uniones, aceptar. Bueno, crea pieza es una opción, tenemos aquí barra crear pieza. ¿Vale? Si pulso, mire, es algo parecido a lo que tenemos aquí. Cuando creamos pieza, el resultado es que desde el nudo que marque hasta el nudo que marque, el programa considera que es una barra continua. Es una barra que, bueno, en este caso está claro que es una viga, ¿no? Entonces, si yo marcara desde este nudo hasta este, por ejemplo, toda esta viga que vemos que está ahí con nudos articulados y demás, pues para el programa sería una pieza entera. Transmitiría momentos, en fin. Eso hay que estudiarlo con un poco de calma y de detalle, porque vemos, por ejemplo, que aquí sí que tiene sentido que sea una pieza única, porque está claro que es la viga y que aquí no tiene que dividirnos la barra por el hecho de que haya un nudo de una viga que nos va a servir para hacer el cuadrante de ariestramiento y poder situar las cruces de San Andrés. Para eso sirve crear pieza. Y luego otra cosa, nos pregunta Valentín que cómo se puede exportar a IFC. Bueno, pues aquí tenemos exportar y tenemos a Tecla. Tecla es un programa que, si lo tienen ustedes, también puede generar el IFC. La exportación a IFC desde Metal no se puede realizar. Podemos hacerlo podemos exportar la información de nuestro programa a DXF y WG, ¿vale? Perdón, exportarlo desde planos, ¿verdad? Desde aquí podemos crear, pero son planos todos en 2D. Si queremos crear un fichero en 3D,
tienen que utilizar la ventanita que les he mostrado antes. Es la ventana esta que, vamos a ver si lo sitúo. Ahora mismo estamos viendo que podemos ver la vista de la estructura en 3D y luego pues por cada ventana el programa nos puede generar un plano 2D. Pero no deja de ser todo DXFs, ¿no? O sea, vamos a darle aquí. ¿Ven? Lo mandamos a DXF o a DWG. Entonces son todo representaciones en 2D. Vamos a ver en detalle. Ahí, claro, se está viendo el esquema alámbrico. También puedo representar los perfiles con las alas y demás. Puedo tener una representación del perfil en 3D. Vamos a verlo aquí. Cuando configuramos este plano, puedo decirle si prefiero ver el eje real o el eje del perfil. Pero lo único que gano es que, bueno, estoy representando todo el perfil calculado. Ahora bien, esto es una cosa y otra cosa diferente es pulsar sobre este botón. Al pulsar sobre el botón que hay debajo de láminas, el programa es capaz de generarme una vista de WG en 3D. Entonces, cuando yo importo o abro este fichero en AutoCAD, lo que estoy viendo es una estructura tridimensional. Vamos a ver, más cosas. La estructura esta, ya la veremos mañana, la puedo trasladar a CIPECAD, integrar la estructura metálica en CIPECAD y luego desde ahí sí que puedo exportar en formato IFC, porque CIPECAD sí que está preparado para mandar la estructura en 3D, en formato IFC. Sin embargo, el metal todavía nos falta esa opción. Bueno, pues por último, sepan que tenemos aquí la opción de poder dimensionar cimentaciones. El programa dispone dentro del menú elementos de cimentación la posibilidad de poder introducir y voy a borrar un par de para que vean que como la estructura está calculada pasa algo parecido al programa de CIPECAD. Podemos borrar también, a ver, el programa centrar extremos. Vamos a introducir una nueva, vamos a crear una nueva zapata. ¿Ven? Entonces me sitúo encima de la zapata. Dependiendo de cómo me sitúe alrededor de la zapata, puedo entrar la centrada o de medianería o de esquina. ¿Vale? Entonces, las opciones que tienen aquí de si es una viga de atado o una viga centradora también se pueden cambiar. Vigas centradoras. Aquí tenemos el menú de vigas centradoras. Y para calcular vamos a introducir aquí 2 zapatas. Cuando aparece el simbolito de centrar extremos, no se puede aplicar el centrado en viga de atado, claro. Bueno, pues entonces cuando pulso encima de la viga centradora, pues el programa dice, vale, es una zapata de medianera, pues voy a
voy a calcular una viga centradora para evitar el vuelco de la zapata. Y luego otra cuestión, dentro del elemento de cimentación, editar, ¿verdad? Ven, ahí ha puesto una zapata mínima, le da al botón derecho, de dimensionar, completo. Como en el programa de CIPECAD me ofrece toda el listado de comprobaciones, cambia las dimensiones, ¿vale? Cierro y acepto. Bueno, parece que no ha necesitado. A ver. Vamos a ver. Pues esto quiere decir que sí que he perdido. Si me lo deja en 75, 50, 50, tengo que calcular otra vez la estructura para tener esfuerzos en la cimentación. Pero vamos, que el sistema de trabajo es este. Hay que ir, podemos, una vez obtenido el cálculo de la estructura del metal, pues pasaríamos a diseñar la cimentación y mediante la opción de cálculo, comprobar, vamos a ver qué hace. Pasa a dimensionar las zapatas y el armado. Hay errores de comprobación, sí. Esta es insuficiente, claramente insuficiente. Vamos a editarla. Dimensionado completo. Ahora sí que lo ha calculado. 175, 90, 50. Y bueno, pues el programa nos permite jugar con la geometría, cambiar dimensiones, jugar con el armado y luego hacer comprobaciones. Igual que en CIPECAD. ¿Vale? El cálculo de la placa de anclaje, pues lo podemos hacer volviendo a la estructura y entrando en uniones y pinchando por ejemplo, vamos a ir a nueva, pinchamos sobre la zapata y aquí le vamos a dimensionar y nos comprueba y nos dimensiona la placa de anclaje. Bueno, podemos generar todas a la vez y luego darle a calcular o ir una a una seleccionando. Por ejemplo, puede haber algunos casos en los que me interesa calcular unas uniones soldadas y otras atornilladas. Entonces, puedo ir editándolas y cambiando. ¿Puedo generar cantidades de los materiales automáticamente? Sí. La medición es posible medir las mediciones de los materiales desde imprimir, listados de obra, y dentro del listado de obra tenemos aquí en la parte inferior estructura y medición, ¿ven? Tablas de resumen de medición, en fin. Sí que es posible sacar una medición tanto de los materiales utilizados. Ahora, esta medición, pues de momento no se puede exportar a Archimedes. Sin embargo, si cogemos esta estructura, la pasamos a CIPECAD, de CIPECAD sí que podemos, una vez calculada la estructura, podemos exportar toda esa información al programa Archimedes para que me dé un presupuesto de la estructura de la nave industrial.
Sí, el programa de memorias CTE sí que es capaz de conectar con algunos módulos de CIPECAD y sobre todo sobre todo CIPECAD. Sí, veo que ya hemos empezado en turno de preguntas, así que si les parece, pues dejo ya de lo que es mostrar un proceso, porque prácticamente hemos finalizado lo que es el seminario de hoy y respondo las preguntas que me planteen a través del panel de preguntas. Si no tienen más preguntas, les voy a pedir disculpas por un poco la improvisación en lo que es el manejo del generador de pórticos. La verdad es que, bueno, ahí ha habido un poco de improvisación, ya se lo he dicho antes, en lo que era el manejo del programa, y el ejemplo pues me he lanzado directamente a meter cualquier cosa. Pueden diseñar pedestales en las zapatas. No sé, los pedestales es una cuestión que me lo han planteado en Colombia, por ejemplo. Pedestal supongo que es un trozo de pilar de hormigón de una sección, por ejemplo, de 60 por 60, donde arrancaría la placa del pilar metálico. Pues aquí no. En este programa solamente podemos meter la zapata en cuestión. Pero en el programa de CIPECAD, mañana sí que lo podemos ver. Podemos ver cómo podemos hacer un replanteo de la cimentación con zapatas y luego plantearíamos la introducción de unos pilares sobre esas zapatas, ¿verdad? Esos pilares pues pueden tener 1 metro, 1,5 metros de altura y unas dimensiones de 60 por 60, y luego sobre ese replanteo de pilares que hemos puesto o de pedestales, plantificaríamos encima la estructura de metal. Entonces con eso estaremos haciendo una estructura integrada donde tendremos los pedestales unidos a las zapatas y encima la estructura metálica. Pues, Valentín, nos estás pidiendo que importemos con Revit. En primer lugar, ya no tenemos Revit aquí. Necesitaríamos una licencia de Revit y luego conocer Revit, porque yo no conozco Revit y no sé exactamente cómo se realiza la importación. Entonces, lo veo un poco difícil, hasta que no sepamos Revit correctamente el soporte técnico y sepamos y tengamos una licencia aquí preparada, me temo que eso no va a ser posible. Muy bien, pues gracias por la paciencia que han tenido conmigo en el día de hoy y mañana les invito a asistir al programa de
al seminario, perdón, de estructuras integradas entre CIPECAD y CIPE 3D.